gozo estar una vez más aquí con ustedes. Amén. Que hay unos lentes, no sé de quién sean. Después de un viaje relámpago que hice a la Ciudad de México, gracias a Dios estamos aquí de regreso. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la epístola que escribiera el apóstol Pedro a la Iglesia Universal. Vamos a ver nuestra Biblia ahí en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Padre, que tu bendición en esta noche sea sobre tu palabra, sobre nuestra mente, nuestro corazón, para que a través de ella tú nos transformes y hagas tu obra en nosotros. Amén. Por Jesús, amén. Así que el apóstol dice: por tanto, esto es, por consiguiente. Es una secuencia de lo que anteriormente había escrito. ¿Y qué fue lo que anteriormente escribió, que ya lo analizamos? Pues acerca de la gracia, acerca de que los profetas hablaron, qué persona, qué tiempo iba a aparecer el Mesías, y que los profetas indagaron acerca de esta revelación de Dios. Cuando el apóstol nos habla de esta gracia, de esta revelación, de esta notificación, de esta salvación que Dios ha provisto, nos dice: por tanto. Como consecuencia de esto que ya platicamos ahora, ustedes cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sean obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, sino sed santos. Entonces, todas estas acciones deben venir en el cristiano como consecuencia de la revelación del amor de Dios, de la gracia, de la salvación. Porque el apóstol nos dice que la salvación está provista por toda la divinidad. El apóstol menciona allí la presencia del Padre, la obra del Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo. Entonces, el apóstol está mencionando que toda la divinidad está interesada en la salvación del ser humano, que toda la divinidad está preocupada por cada persona que vivimos en este mundo. Nadie escapa
a ese interés, a esa preocupación que tiene Dios, o sea, la divinidad completa. Entonces, dice el apóstol, por tanto, como consecuencia de esto, ahora ustedes deben de hacer esto y esto otro que ya vimos. Hoy, en esta noche, vamos a hablar, y en noches siguientes, en ocasiones subsiguientes, hablaremos de las otras acciones. Hoy vamos a hablar acerca de lo que nos dice ahí en el versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, por tanto, como toda la divinidad está interesada en ti y ha hecho todo lo posible para que tú seas salvo, y te ha salvado y te ha transformado, y tú ya eres parte de la divinidad por la obra de Jesucristo, ahora tú debes de ser santo. O sea que la santidad es una consecuencia de la obra divina en el ser humano. No es una cosa que nosotros tenemos que buscar para alcanzar la salvación, no, sino que es una consecuencia de que ya hemos sido salvos, de que ya hemos sido rescatados, y como el mismo apóstol lo escribe, por toda la divinidad. Es muy interesante cuando Jesús dice, vayan y prediquen estas cosas, enseñen el Evangelio, y el que crea, sea ¿qué? Bautizado. ¿En nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué poder, ¿verdad? Toda la Santísima Trinidad en la salvación del hombre. Entonces ahora, como se ha realizado esa obra, sed santos. Pero fíjense que en este sentido de la santidad se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, hay muchos conceptos equivocados, muchos conceptos erróneos. ¿Por qué? Porque tenemos el concepto, la idea de que una persona santa es una persona que no se equivoca, es una persona que no peca, es una persona que casi trae una aureola aquí en la cabeza y unas alitas y ya está lista para irse directamente al cielo, ¿verdad? O cuando llega una gente a la iglesia aquí por primera vez, piensa, oh, estos son santos, deben ser santos, y no ver ninguna dificultad ni ningún problema en los miembros de la iglesia. Pero no es así. Porque ser santos se refiere a la santificación, que es la segunda parte de la obra de Jesucristo. En cierta manera, fíjense ustedes, allí el apóstol menciona algo que se aplica a eso. En el versículo 13 dice el apóstol, y esperad, en la segunda parte del versículo, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí como que el apóstol nos toma un tema un poquito diferente, porque él en su escrito anterior ya nos había hablado de la gracia que Jesucristo nos da, y ahora nos habla de la gracia que Jesús traerá cuando Él venga. Pero precisamente se refiere el apóstol a que
La segunda parte de la obra de Jesús en el rescate del ser humano es la santificación. O sea, la conformación del carácter del cristiano a la forma de ser de Dios, al carácter de Dios. Esa es la santificación. Que lleguemos a ser nosotros iguales a Dios. Y tristemente, nuestros hermanos evangélicos no hablan de esta segunda parte de la obra de Jesucristo. Ellos presentan un evangelio del 50%, porque ellos hablan de la justificación, ellos hablan de la salvación, ellos hablan de la redención, ellos hablan de que Cristo te perdonó, Cristo te salvó, Cristo te limpió. Pero no hablan de que Cristo también te santifica, de que Jesucristo también te obra en ti y hace un ser igual a Él. Esa es la santificación. Y nos dice Dios a través de la hermana Juan que la santificación es la obra de ¿qué? De toda una vida. La santificación no es de un día para otro. No es que hoy te bautizas y ya mañana eres un santo que te puedes ir al cielo. No. No es así. Sino que la santificación es la obra de toda una vida. Vamos a ver ahí cómo nos lo presenta el apóstol Pablo. Vamos a Romanos 7. Versículo 7, Romanos 7, 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que vemos aquí que el apóstol tiene una lucha. Y esta experiencia que tiene el apóstol ha dado mal interpretada, ha dado pie a que mucha gente peque sin ninguna restricción, le dé rienda suelta a sus pasiones, a sus instintos, a sus deseos, porque dicen, bueno, realmente como dice ahí el apóstol, no peco yo, sino el pecado que está en mí. No soy yo quien peca, sino es el pecado que está en mí. Pero vamos a analizar esta experiencia que tiene el apóstol. El apóstol tiene aquí una lucha. Es una lucha que él tiene en su persona como ser humano. Y aquí el apóstol dice que tiene dos leyes, dos naturalezas. Una en su interior, en su mente, en su interior, que es la ley de Dios. Y dice que en su interior él se deleita, él se goza, él es feliz obedeciendo la santa ley de Dios, sirviendo a Dios. Dice que él se deleita, se goza. Pero él nota otra naturaleza, otra ley que él tiene en sí, que es la ley del pecado. Y dice que esa ley lo jala, lo arrastra, lo lleva cautivo hacia el pecado. Y entonces llega a hacer cosas que no quiere, no le gustan, le desagradan, pero las llega a hacer. Porque él tiene en su cuerpo esa naturaleza pecaminosa. Y por eso él reconoce esa situación y entonces él se dice que es un miserable, porque tiene un cuerpo pecaminoso, tiene un cuerpo de muerte, dice aquí, con el cual tiene que estar luchando constantemente. Entonces tiene esa lucha el apóstol. En su interior se deleita en la santa ley de Dios, se deleita en servir a Dios, pero en su cuerpo le surgen deseos, le surgen inclinaciones hacia el pecado. Pero fíjense qué experiencia tan hermosa tiene el apóstol. Ahí
leí en el versículo 25, capítulo 7, versículo 25. Gracias doy